Listo. Bueno, entonces, vale. Lo que habíamos quedado el día de ayer. Entonces hago un breve resumen rapidísimo acerca de lo que hicimos. Pues nada, lo que el día de ayer fue, lo que hicimos fue hablar un poco acerca de generalidades de la teoría, de estas teorías, de este marco de teorías FDR. Por otro lado, lo que hicimos fue aplicar de alguna forma lo que sabíamos de la teoría de FDR y lo que pudimos realizar con las ecuaciones de campo para un tipo de función que incluyera varios tipos de invariantes en la teoría de la relatividad general, entre los cuales se encontraba el escalar de Ricci y también justamente el producto del tensor covariante y contravariante de Ricci, ¿no? Entonces lo que hicimos fue todo el desarrollo prácticamente pues largo de este marco de este tipo de funciones y donde finalmente pues llegaríamos a lo que serían unas ecuaciones de campo. Entonces pues, estuvimos trabajando un poquito acerca del desarrollo matemático, cómo lo podíamos desarrollar y pues posteriormente acoplar en unas ecuaciones, ¿no? Entonces el día de ayer quedamos pues justamente aquí, justamente en esta línea, cuando pues logramos pues, llegar a este punto, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a comentar era que vamos a describir las ecuaciones de campo que ya prácticamente ya estaban ahí pues a los ojos nuestros. Y de lo que simplemente nos faltaría entonces, pues ya simplemente lo que nos faltaría sería igualarlo a cero y tener en cuenta, si se va a tener en cuenta, importante, el aporte de la materia, pues entonces deberíamos tenerlo en cuenta para las ecuaciones de campo. Aquí simplemente lo que hicimos fue estructurar esta acción, ¿cierto? La teoría de FDR con doblemente invariante, y entonces nos aparecería de alguna forma este término que estaba por aquí, ¿vale? Que está relacionado con el término clásico de la variación del tensor métrico, que el que siempre teníamos nosotros en la teoría de la relatividad, y nos apareció un término nuevo también, que viene siendo las derivadas covariantes, justamente de este argumento que aparece por aquí, y la variación de la conexión métrica, ¿no? O símbolos de Christoffel. Entonces, pues esto fue en lo que quedamos el día de ayer. Y pues nada, yo lo que había comentado era simplemente que si quisiéramos entonces agregar lo que sería el aporte del, del campo relacionado con la materia, pues entonces de alguna forma ese aporte se añadiría a la acción total. Pero pues que simplemente la verdad es un paso que ya estudiamos cuando trabajamos FDR, simplemente FDR, y pues simplemente es definir una acción total que sería la sumatoria de la acción, en este caso de esta nueva FDR, R sub mu nu, R supramo nu, más la acción de la materia. ¿Listo? Donde, como habíamos nosotros definido anteriormente, pues la acción de materia, simplemente pues nosotros la definíamos como la integral del diferencial de cuatro dimensiones de raíz de menos g, esto es lagrangiano de materia, ¿no? O la densidad lagrangiana de materia. Listo, y a partir de ello, entonces lo que nosotros encontramos, si ustedes recuerdan bien, era entonces que lo que sucedía es que cuando encontramos la variación de la acción de materia, pues lo que encontrábamos simplemente era que aparecía entonces menos un medio de la integral del diferencial de cuatro dimensiones de raíz de menos g, y aquí aparecía entonces el tensor energía-momentum, T sub mu nu, y la variación de g supramo nu. ¿Listo? Y pues ya teníamos entonces condensado toda la información del aporte de la materia que respectaba pues a las ecuaciones, ¿vale? Que un poquito pegado lo voy a tratar de hacer un poco más despegado. Entonces aquí raíz de menos g, por acá t sub mu nu y por acá variación de g supremo nu. ¿Listo? Listo, ahí está. Entonces esto es, o sea que si quisiéramos de alguna forma para esta acción que nosotros resolvimos el día de ayer, que es netamente geométrica, aplicar el aporte de la densidad, perdón, del aporte material, pues tendríamos que sumarle esa acción material y pues al final tendríamos entonces otro término extra que sería este de por acá y que vendría, si se dan cuenta, acoplado a este término que estaría justo allí. ¿Por qué es eso? Pues porque justamente, si se dan cuenta, cuando factorizamos y desarrollamos el término de la acción de materia y aplicamos la variación, aplicando el principio de mínima acción, siempre nos aparecía justamente, cuando encontramos el tensor de energía momento, nos aparecía este término de aquí, que R de hecho es el que está relacionado factorizándolo con este de por acá y estos otros dos de por acá, que son los que acompañan al tensor de energía momento. ¿Cierto? Y los que en la teoría clásica me permitía pues otra vez reconstruir las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ¿no?
Entonces, pues simplemente vamos a introducirlo, pues ya para que nos quede pues, de manera compacta con el aporte de materia. Y pues entonces, si quieren aquí podemos colocar, todo esto es debido a la acción de la variación de la acción de F de R y coma el resto. ¿Listo? Esta variación de la acción es debida a la parte geométrica solamente. ¿Listo? Y entonces, pues la acción total, que sería justamente esa variación de la acción entonces de F de R, R mu R supremo nu, más la variación entonces de la acción de materia, pues lo que tendríamos entonces sería pues las mismas ecuaciones que están aquí anteriormente, pero entonces, como les comento, incluyendo el término material, ¿no? Y donde entonces pasaríamos a, uy, a tener las siguientes ecuaciones. Entonces borro por aquí, entonces sería total, y entonces aquí nos aparecería también, con este otro término, nos aparecería entonces, a ver, lo coloco yo, voy a moverlo aquí esto, nos aparecería entonces menos un medio de T sub 1. ¿Listo? Listo. Y ya. Y entonces pues llegaríamos a estas ecuaciones, ¿no? Y listo. Y entonces lo que podemos decir aquí es pues de alguna forma ya factorizado todo esto, ¿cierto? Pues entonces lo que yo les decía ayer era que por obligación, ya que de alguna forma en principio, bueno, ya les comento un poquito acerca de eso, ¿por qué razón podríamos tomar esto de aquí, que es lo que vamos a llamar la condición de acople como igual a cero? ¿Listo? Y entonces este término yo les decía el día de ayer que ya que de alguna forma estas ecuaciones están ligadas directamente al tensor métrico, ¿no? Y la dependencia directa del tensor métrico más no, por ejemplo, la acción de materia no depende directamente de la conexión métrica. O sea, ¿qué me refiero? Que cuando vamos a aplicar la variación de la acción de la materia, no aparece por aquí acompañado también una variación de la conexión métrica, pero si se dan cuenta, sí aparece una variación del tensor métrico. De esa forma se ve la dependencia directa del tensor métrico, es lo que yo les hablaba ayer de justamente esas variantes del modelo FDR. En este caso del formalismo métrico, pues lo que nos damos cuenta es que para este formalismo métrico la dependencia directa realmente viene es con el tensor métrico más no con la conexión métrica. ¿Listo? Entonces por esto es que justamente esto que está acá se llama usualmente entonces una condición de acople en la teoría, pues en este caso doblemente invariante de FDR. ¿Listo? Bueno, FDR y el R sub 1 y después. Entonces lo que decimos es que, y ya les doy otro argumento más, es que entonces la condición de acople te dice a ti que por obligación entonces esto de aquí pues debe ser igual a cero. ¿Listo? Además pues del principio de mínima acción que ya sabemos que siempre se cumple. Entonces aquí de alguna forma de esta variación de la acción total pues lo que tenemos son entonces dos ecuaciones. Una que sería la condición de acople que es la que acabé de escribir. ¿Listo? Y por otro lado pues tendríamos las ecuaciones de campo. ¿Listo? Las ecuaciones de campo que cuáles serían pues serían efectivamente estas de por aquí. Nicolás, ¿Sí? ¿por qué el nombre de acople? ¿Qué es lo que se acopla? Listo, ya te digo para desarrollarlas y les muestro por qué se llama acople. Y esto quedaría entonces como K, bueno, aquí le coloqué K cuadrado, ¿no? Bueno, a veces lo coloco K o K cuadrado, realmente es como notación a veces de los libros. Bueno, vamos a verlo K o K cuadrado, aquí lo coloqué desde el principio anterior, no sé por qué desde ayer trabajé K cuadrado, pero bueno, démoslo K y ya, que es el que más hemos utilizado por ahí, pronto si coloco el K cuadrado, pronto se alarman. Entonces, listo, y entonces nos sale justamente la otra, las ecuaciones de campo, que serían las ecuaciones de campo, ahora sí, para este modelo de FDR doblemente invariante, ¿listo? Entonces estas de aquí serían las ecuaciones de campo. ¿Listo? Donde f de r, ustedes recordarán que el día de ayer habíamos dicho que este f sub r simplemente que era, a ver, me vuelvo por aquí,
El FDR simplemente habíamos dicho que era... Aquí está. Eran las derivadas parciales, ¿cierto? De la función con respecto a ese parámetro que estábamos hablando en específico. Entonces teníamos una función pues, f de r, r supramu nu y r sub nu. Pues entonces al derivarlo con respecto de r y con respecto al parámetro q, que era el r sub nu y todas esas vainas, pues teníamos que simplemente ese f sub q y ese f sub r eran esas derivadas parciales con respecto a esos parámetros, ¿cierto? O sea que lo que tenemos aquí en las ecuaciones de campo son esas derivadas parciales, ¿cierto? Por el tensor de Ricci de toda la vida. Tenemos la función dividido 2, g sub mu nu, y por acá tenemos la función derivada parcialmente con respecto al otro invariante, al invariante número 2. Y por acá tenemos el tensor de Ricci covariante y aquí el mixto, ¿listo? Y estas serían las ecuaciones de campo y esta es la que yo les digo que se llama la condición de acople. Bueno, entonces, vuelvo a reiterar porque esto de aquí debe ser cero de alguna forma, pues en principio por la principio de mínima acción, pues esos valores deben ser de igual forma para que se cumpla la igualdad, debe ser igual a cero, pero pues digamos que la otra razón que se da es justamente por el hecho de que, vamos a decir así, vamos a decirlo, la materia no está acoplada a la conexión métrica o a nuestros gamma, ¿no? Símbolos de Christoffel. O sea, en otras palabras, vamos a decir que la variación de S sub m no depende de la variación de símbolo de Christoffel o conexión métrica. ¿Listo? ¿Vale? Otra cosa que de pronto también se suele ver o se suele decir que de pronto sería otro argumento por el cual este acople, o sea, esta condición de acople se debe cumplir y debe ser igual a cero, es porque la estructura tensorial de estas ecuaciones, quiero que se fijen un momento en esta acción completamente, quiero que se fijen que la mayoría, prácticamente toda la estructura de la ecuación en las ecuaciones de campo, para esta primera parte, para este primer argumento, para este primer paréntesis, nos damos cuenta que prácticamente los índices que tenemos aquí, todos se comportan de alguna forma como subíndices. ¿A qué me refiero? Pues de alguna forma tenemos unas ecuaciones de campo, ¿cierto? Acopladas tensorialmente con unos subíndices o de forma como uno lo llama, y ustedes ya saben acerca de estos términos, de una forma covariante, ¿no? O sea, todos los índices abajo, no todos los índices arriba, sino todos los índices abajo. ¿Listo? No menciono este alfa y este alfa porque si se dan cuenta son índices mudos, ¿vale? Pero aquí en todo el resto de las ecuaciones tenemos puros índices libres, ¿no? Entonces, estos índices libres que aparecen aquí en las ecuaciones de campo son de forma justamente, perdón, este y este son de forma covariante. Pero ahora si nos vamos y nos fijamos un momento a la condición de acople, nos damos cuenta que de hecho aquí lo que sucede es todo lo contrario. Tenemos una condición o tenemos un argumento aquí, un paréntesis, donde todas las ecuaciones tienen sus componentes contravariantes. O sea, de alguna forma este factor que nosotros llamamos el tensor lambda el día de ayer, ¿cierto? Que lo titulamos así para hacer todo este gestionamiento. Pues si nos damos cuenta, de hecho, es que el acople nos está devolviendo de alguna forma una notación de carácter contravariante. ¿Listo? O sea, todos los índices están es arriba. Digamos que es como otro argumento también válido de decir, pues de alguna forma, porque esas ecuaciones covariantes no deberían estar acopladas a estas que son contravariantes. Y no me podrían quedar unas ecuaciones, pues digamos, al final acopladas, pues una de carácter covariante y la otra de carácter contravariante, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista tensorial no tiene sentido, pues por lo menos ecuacionalmente, si nos está volviendo de alguna forma lo que se llama el principio de covarianza. El principio de covarianza, por allá no sé si yo les había dicho, el principio de covarianza en relatividad general o el principio de relatividad general establece que todas las leyes deben ser las mismas para cualquier observador, independientemente del marco de referencia. ¿Listo? Entonces, claro, aquí tenemos algunas que son covariantes, otras que son contravariantes, pues esto se nos vuelve un 8. No tiene sentido por lo menos tensorialmente. ¿Listo? Entonces, digamos que esa sería la conexión. Entonces, vamos a decir que no existe, la otra del argumento sería no existe una relación tensorial covariante
y contravariante en las ecuaciones. ¿Listo? Entonces lo que yo estoy votando aquí justamente es el argumento de por qué esto debería ser cero, ¿no? Igual ya vamos a ver un momentico un caso. Entonces ahí están nuestras ecuaciones de campo y esta condición de acople que acabó de aparecer. ¿Listo? Y en este momento pues ya, pues digamos que ya podríamos dar por terminado la parte de las ecuaciones del campo, que es lo que nos interesa, porque para ya simplemente ser tensores, ¿no? Y pues ya lo que sabemos aplicarlo dependiendo de la métrica que introduzcamos ahí. Y en este momento me voy a enfocar en estos momentos en la condición de acople, ¿listo? Y más o menos te responderé la pregunta de por qué un acople, qué es lo que está acoplado, ¿listo? Que es la pregunta que hizo Fabián hace un momentico. Entonces, vamos a fijarnos un momentico en esta condición de acople. La voy a volver a copiar acá. La transcribo por acá. Entonces, vamos a fijarnos un momentico en ello. Y entonces vamos a mirar dos casos. Vamos a mirar dos casos. ¿Cuál es el primer caso? El primer caso es, vale, como esta condición de acople, pues de alguna forma está relacionado por varios, pues por dos, en este caso, delta de Kronecker, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría en el primer caso, por ejemplo, si se toma, fíjense un momentico en este delta de Kronecker, ¿qué pasaría si tomamos lambda igual a beta? ¿Qué nos devolvería esto? Si tomamos lambda igual a beta. ¿Mm? Entonces nos devolvería derivada covariante mu, aquí tendríamos raíz de g, paréntesis, y aquí tendríamos entonces, coloco, el tensor lambda supremo nu, derivado delta de Kronecker, beta, beta, que es lo que estoy diciendo, vamos a decir que beta, que lambda es igual a beta, o beta es igual a lambda, lo que sea. ¿Listo? Entonces, por este lado, pues también tomando esta consideración para los subíndices, pues lo que estoy diciendo de alguna forma es que vamos a tomar este lambda también, pues como la condición está aplicada para ese lambda de aquí, para este lambda de aquí, pues ahora esos se van a llamar betas, ¿listo? A ver qué es lo que nos devuelve. Y lo que nos damos cuenta aquí es entonces que pues este delta de Kronecker termina siendo entonces uno, ¿cierto? Y por otro lado, pues aquí en esta condición, para que este delta de Kronecker tenga sentido, pues lo que sea, o sea, para que sea uno, ¿cierto? Y sea diferente de cero, pues lo que debe pasar como condición obligatoria es que entonces, para que eso sea uno, pues entonces mu debe ser igual a beta, o beta debe ser igual a mu, ¿cierto? Por tanto, lo que nos devolverían estas ecuaciones sería que la derivada covariante mu de la raíz de menos g va a tener aquí como argumento entonces el tensor eh, lambda supramu nu, ¿cierto? Y esto ya me dio uno menos, y aquí entonces si yo voy a decir que beta debe ser igual a mu por obligación para que este delta Kronecker sea diferente de cero, pues entonces aquí lo que debe pasar es que este beta y este beta que está por acá debe llamarse mu y mu, ¿cierto? Por tanto, lo que tendríamos aquí sería entonces lambda supramu nu. ¿Listo? Esto vuelvo a reiterar, pues diciendo que como estamos tomando por obligación para que este delta Kronecker sea uno, pues entonces esto debe ser mu y esto debe ser mu. ¿Listo? Esto me da uno y esto me devuelve esto que está acá abajo. ¿Vale? Y lo que nos damos cuenta es que la condición de acople pues tiene sentido, porque entonces lo que nos fijamos aquí, pues para este caso número uno, es entonces que si se dan cuenta, este argumento me da cero. ¿Vale? Y este argumento que me da cero por raíz de menos c, pues me da cero. Y la derivada covariante de cero, pues me da cero. O sea que tiene sentido todo esto. ¿Listo? Por otro lado, pues ahora sería, por ejemplo, ¿qué pasaría si lambda fuera diferente de beta? No, que sería lo otro. Entonces, si se toma diferente perdón, de beta, pues entonces lo que podríamos nosotros revisar aquí es, a ver, lo que podríamos decir aquí es lo siguiente. Bueno, si es diferente de beta, si estamos tomando esta consideración, pues fíjense un momentico en la condición de acople.
Y es que en la condición de acople, si estamos tomando esta consideración lambda diferente de beta, pues entonces fíjense que este delta de Kronecker por obligación tendrá que ser cero entonces. ¿Por qué tendrá que ser cero? Pues creo que es bastante obvio, ¿no? Pues porque si de alguna forma este delta de Kronecker tiene sus índices diferentes, pues esto va a ser cero entonces, ¿no? Es la definición del delta de Kronecker. Por tanto, solamente nos vamos a quedar entonces con ese otro término. ¿Listo? De lo que entonces se tendría como consecuencia derivada covariante de menos raíz de menos g. Por acá quería delta de Kronecker, mu beta, lambda supra, eh, lambda supra lambda, no, igual a cero. ¿Listo? Y entonces volvemos a reiterar entonces pues la misma condición. Aquí por obligación para que este delta de Kronecker nos dé algo diferente de cero, pues porque ya sería obvio si esto nos da cero, pues si todo esto se nos va a cero y sí, pero ¿qué pasaría entonces si de alguna forma tomamos este delta de Kronecker tal que sea igual a 1? Pues entonces lo que debe pasar es que otra vez se vuelve a cumplir el mismo criterio, y es que entonces mu debe ser igual a beta, o beta debe ser igual a mu. ¿No? Y lo que tenemos entonces es que la derivada covariante, no, aquí, perdón, aquí como mu debe ser igual a beta, aquí lo que debería pasar entonces es que también esta mu que está por acá abajo, ¿no? Debería convertirse entonces en beta. ¿Quién sacó el menos? Aquí sería entonces raíz de menos g. Y aquí sería entonces delta Kronecker beta beta. Y aquí sería entonces lambda supra lambda nu. Igual a cero. ¿Listo? Entonces lo que hice fue cambiar justamente esta mu que aparecía por acá y esta mu que aparecía por acá por esta condición. Como no aparece ninguna mu, pues simplemente lo único que va a cambiar, ¿no? Y aquí, bueno, este menos se nos cancela, pasa por el otro lado y se nos va. Y por otro lado, entonces esto se me convierte en 1 y lo que voy a tener simplemente entonces es que la derivada covariante beta va a ser raíz de menos g, el tensor lambda supra lambda nu, y esto igual a 0. ¿Listo? Entonces nos acaba de aparecer esto, pero... Uy, perdón. Uy, espera. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué? ¿Dónde iba? Entonces, listo, vale, nos aparece esa condición y ahora tenemos que recapitular qué era ese lambda, ese tensor lambda supra lambda no. ¿Listo? Entonces, me devuelvo un momentico y recupero entonces cómo es que hemos definido ese lambda para hacer todas las cosas más fáciles, ¿no? Y aquí lo tenemos, y es que el lambda lo habíamos, ese tensor lambda lo hemos definido de esta manera, que les recuerdo no tenía nada que ver con la constante cosmológica, simplemente era un renombramiento. Y entonces lo que aparece a partir de esta condición es entonces que la derivada covariante beta de raíz de menos g, listo, debe tener aquí entonces, y ahí viene la palabra acoplado, ¿no? De tener acoplado entonces f sub r g supramu nu más dos veces f sub q de r supramu nu, cierro, cierro y esto igual a cero. ¿Listo? Entonces el acople, ¿dónde es que se ve? Pues el acople lo podemos ver entonces directamente en esta conservación de este término que aparece acá, ¿vale? ¿Acople de quién con qué? Pues el acople directamente de las funciones, de las derivadas parciales de las funciones f de r, tanto derivadas con respecto al invariante escalar de Ricci y derivadas con respecto al invariante q que lo habíamos definido, ¿no? Que era el r supramo 1 y el r sub 1, ¿vale? Y es por ello entonces que este tipo de conservación entonces da paso a lo que pues, en física uno se titula, o pues esta gente lo titula como condición de acoplamiento o condición de acople, donde entonces vemos pues, de alguna forma estas relaciones o dependencias, ¿no? De las funciones que aparecen allí. ¿Mm? Entonces digamos que de alguna forma por eso es que pues, se le titulan así.
Entonces, este tipo de conservación da paso al acople de las ecuaciones. ¿Listo? Y listo. Ahí estaría. ¿Listo? Y entonces ya tendríamos todas las ecuaciones ya montadas. Ya montamos absolutamente todas las ecuaciones de movimiento y la condición de acople con sus características, pues dependiendo lo que nosotros sensorialmente escojamos, ¿no? Listo. Y entonces, hasta aquí, pues ya lo que hicimos fue entonces extender no solamente para una teoría de f de R que depende simplemente del invariante R, de escalar de Ricci, sino para también dos. Y uno también lo podría extender para los otros que les había yo comentado, por ejemplo, no solamente R y no solamente estos dos, sino también, por ejemplo, tener el tensor, por ejemplo, de Riemann directamente relacionado, porque ese también es un invariante geométrico. De hecho, son los tres invariantes geométricos por excelencia en la teoría eh, de la relatividad general. Este R sub nu, R supremo nu, y el otro que sería R sub nu, rho sigma, y el R supremo nu, rho sigma, que serían los tensores de Riemann, ¿no? Entonces aquí tendríamos acoplados estos tres invariantes y quisiéramos extender pues ya por ultimátum pues este modelo, ¿no? Pero lo que es más usado prácticamente, lo que ha tenido mayor eficiencia, pues a todas estas, más que todo, pues es la teoría simplemente F de R, porque solamente con este acople del invariante geométrico escalar, con este ya se ha logrado bastante, ¿vale? Y a veces como que utilizar estos han dado pasos ciertos como pues extensiones y muchas abstracciones también en la teoría, pero no digo que no sea importante, ¿no? Pero pues el que más se la sacado provecho es al FR. Y además de que lo que yo les comentaba era que una vez ya nosotros, pues según lo que acabamos de ver, pues se hicieron cuenta del trabajo que hicimos acá, un trabajo por generalizar ese tipo de funciones F que dependieran de esos invariantes. Y lo que yo les comentaba era que, pues en teoría cuántica de campos apareció un invariante similar. ¿Mm? O sea que si por allá tal vez si algún día les pica el mosquito de la teoría cuántica de campos y se ponen a estudiar sobre el tema, pues entonces ya ustedes saben qué camino tomar o qué camino hacer si quieren encontrar una teoría, ¿cierto? Por allá en teoría cuántica de campos que tuviera esa forma, que tuviera una función. Por allá lo que yo les decía, por ejemplo, el tensor de Faraday, que tenía una forma bastante similar a justamente la estructura de ese tensor de Ricci. Tal cual, lo mismo. Entonces, si ustedes quisieran pues realizar ese tipo de análisis desde ese punto de vista, pues ya tendrían más o menos una base por donde arrancar. ¿Listo? Que sería esta misma. Y listo, vale. Eso sería. Entonces, con esta parte ya cerraríamos. La verdad que me ha rendido bastante el tiempo y me alegro bien por eso. Me ha rendido bastante el tiempo y entonces ya podemos entonces continuar y dar paso, ya una vez terminado esta partita que yo quería enfatizar, dar paso entonces a las locuras y modelos juguetes que podemos sacar entonces de esto que acabamos de aprender de modelamiento FR, por ejemplo, aplicado a modelos cosmológicos, o sea, las ecuaciones de Friedman. ¿Listo? Entonces, ¿preparados? Nicolás, ¿Sí? antes de continuar, Dímelo. ¿cuáles serían las condiciones para que la última ecuación sea igual a cero? ¿Cuáles serían las condiciones Las para que? condiciones, porque hemos visto dos caminos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el primero reemplazábamos los índices y bueno, concluimos que sí, que era igual a cero. Pero en este último caso sí se conserva, pero ¿cuál sería la condición para que dé como resultado cero? No sé si me explico lo que estoy preguntando. O sea, pues lo que yo te podría decir más o menos según lo que te entiendo es que claramente esto de aquí debería ser entonces, pues así como uno tiene una derivada de cualquier cosa y eso es igual a cero, así como el clásicamente, digamos, por la conservación de la energía siempre pasaba esto, pues entonces por obligación lo que debería ser constante es la energía. Entonces lo que yo te podría decir desde el punto de vista es que las ecuaciones que están ahí en ese argumento pues deberían tener una relación constante con algo. Deben ser constantes para que exista esa conservación en esa condición de acoplamiento. O sea, que cuando tú encuentres esas derivadas parciales, la multipliques por ese tensor métrico, le sumes dos veces esas derivadas otras parciales
lo multipliques por el tensor de Ricci contravariante y lo multipliques a su vez todo eso por la raíz de menos g, pues eso te debe dar como consecuencia una constante. ¿Cuál es? No sé, porque eso depende del marco geométrico que estemos trabajando o el tipo de métrica que nosotros introduzcamos ahí, pero pues eso en principio, esa condición de acople te debe devolver una constante a fin de cuentas, ¿sí? O ese valor que te dé debe estar relacionado con una constante por esa conservación. ¿Mm? Ah, ok, bueno, requiere más análisis entonces. Sí, sí, sí. O sea, dependería, o sea, estas ecuaciones que estoy colocando aquí ya son netamente generales. Ya si tú me dices, bueno, vamos a estudiar el caso, por ejemplo, de la métrica de Schwarzschild, o vamos a estudiar el caso de la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, listo. Entonces entramos a jugar con esas ecuaciones que aparecen ahí, revisamos qué funciones dependen, o sea, si estamos tomando una función f de r, qué tipo de función tiene, ¿cierto? Cuáles serían los tensores métricos asociados para esa métrica en particular, ¿cierto? ¿Cuáles serían ese tensor de Ricci con componentes contravariantes? Todo eso lo introducimos en esa ecuación y entonces ya nos devolvería en sí misma una ecuación de conservación. Eso es lo que yo te podría decir. Ya entonces vayamos a saber cuál es la conservación que aparecería, pues ya tendríamos que entrar en ese juego ahí dentro a ver qué es lo que pasaría, ¿no? Pero pues en general, pues es eso, Ricardo. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Listo? Nicolás, tengo una pregunta. Dime. Mira, es que en la última ocasión que pusiste en blanco, sale G supra mu nu. Sí. Y la que venía con rojo anteriormente era con un lambda supra lambda nu. Y bueno, yo entiendo Ah, que sí. eh, finalmente, bueno, ahí se hace un cambio y tú generalizas, porque este ya son como independientes. Podría ser lambda, puedes escribir lambda, ¿no? Pero Sí. si tú lo dejas con el lambda que correspondía, entonces ahí me quiero referir a la condición 2 en que lambda debe ser distinto de beta. O sea que en este caso, para la última expresión que escribiste, Ujú. tendríamos que decir que esa condición es cierta cuando beta es distinto que mu, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, no, sí, Eh, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, la verdad. Porque es que sí, aquí yo introduje así a la maldita sea sin darme cuenta, claro, yo, o sea, lo que me percaté fue la definición anterior que teníamos, pero no, lo correcto no sería escribir estos dos, bueno, el último sí, pero el primero no. Y aquí lo correcto sería, pues donde aparezca una mu, aquí deberíamos colocar una lambda, y aquí aparecería luego donde aparezca una nu, porque esos son los índices que aparecen por acá, colocamos una nu. Que sí sería lo correcto, ahora sí. claro, Sí, 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 claro. Sí, eso. ahí. Ujú, Y, y ahora cuando está escrito así, si yo me quedo con esa ecuación, ujú. eh, no estoy considerando el caso, o sea, estoy también asumiendo el caso en que beta es igual a lambda. Y, y cuando beta es igual a lambda, toda la condición de acople que nos presentaste al principio, o sea, al principio de esta página, Ujú. eh, es cero, pero vimos que era cero porque se cancelaban, no necesariamente porque esa derivada sea cero. Ujú, Y ahí correcto. la pregunta, eh, en ese caso también es cero, entonces tenemos como un cero menos cero en ese caso, para cuando lambda es igual a beta. Sí, correcto, correcto, ajá. Sería Sí, ya, como, ajá, eso es. Ujú. vale, gracias. Sí, era para saber si teníamos que arrastrar esa condición o ya podemos tomar esa ecuación como una general. Ah, ok, ok. No, 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 sí, sí. Sí, tal cual como tú lo estás diciendo está bien, Fabián. O sea, ya dependiendo o sea, de la condición que nosotros le estamos colocando, de si lambda es igual a beta, aparecería pues ese factor que se anularían entre los dos y pues daríamos, sí, prácticamente un cero menos cero, que nos devolvería o sea, la misma relación de las dos condiciones, pues nos devuelve la misma función, por dicho, ese mismo acoplamiento que nos termina dando cero, eso es a lo que me refiero. Pero sí, eso es. Listo, entonces, bueno, listo, 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 listo. Ya prácticamente todo el marco teórico duro, el hard, pues prácticamente ya lo terminamos construyendo. No, ahora viene el disfrute y ahora viene la parte que obviamente les puede sonar a ustedes pues ya investigativa.
Después yo por ahí yo había rayado unos modelitos juguete, pues justamente de la manera más generalizada posible, de lo que sería aplicar las ecuaciones de Friedman para un caso de FDR que nosotros queramos tomar. O sea, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a cambiar la geometría completamente de las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, anteriormente clásicas, ¿no? De la relatividad general. Vamos a incluirles, por ejemplo, un término cuadrático. Vamos a tomar el término cuadrático. ¿Listo? Pues en principio, para ver un ejemplo, a ver qué va a pasar. Y vamos a incluir la métrica, ¿listo? De Friedman, Lemaitre, Robertson y Ward. Y vamos a ver qué nos devuelve esa cosa. ¿Listo? Porque simplemente ya teniendo el tensor métrico y teniendo ya las ecuaciones de campo, ya no hace falta nada más. Lo que hace falta aquí es meterle maquinaria tensorial, o sea, operar y ya, porque ya tenemos todo, ya construimos absolutamente todo listo. Entonces aquí viene, pues desde mi punto de vista, el disfrute, ¿no? Entonces, pues nada, listo. Entonces lo que vamos aquí a hacer en este modelo es utilizar ya todo lo que hemos aprendido. ¿Listo? Vamos a utilizar en este momento advertencia, advertencia. Entonces lo que vamos a utilizar en este momento es ecuaciones, bueno, la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, que ya ahorita se las vuelvo a colocar para tener ahí el recorderis rápidamente. Y por otro lado, entonces vamos a utilizar el caso FDR de segundo orden, o sea, invariantes de segundo orden. O sea, el modelo se va a llamar, si quieren, lo llamamos ecuaciones de Friedman. O sea, para los modelos cosmológicos, para el caso FDR igual a R más alfa R al cuadrado. Listo, vamos a hacer ese en principio porque ese fue el que ya rayamos, el que ya jugueteamos con él, ¿cierto? Ya lo manipulamos, ya lo manoseamos, ya le, mejor dicho, ya que no hicimos con ese caso. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar ese caso FDR, ya sabemos cuáles son las secuencias de campo, ahora lo que nos falta es entonces introducir esa métrica, ¿cierto? Y ver qué va a pasar. Entonces, importante de pronto tener en cuenta, y aquí hago una advertencia importante. Como yo les había comentado prácticamente como yo les había comentado prácticamente al inicio pues de la parte como histórica y que tenía que ver con el modelo FDR, una de las consecuencias y en las cuales se enmarca justamente este modelo FDR es para tratar de solucionar el problema de energía oscura. ¿Listo? Y si lo recuerdan bien, pues lo que habíamos comentado es que este modelo FDR en general, o sea, el general, no solamente este, sino el general, pues lo que trata de aplicar es una batalla directamente por tratar de explicar o entender qué es lo que ocurre con esta fenomenología de la energía oscura y la materia oscura, pero desde un punto de vista netamente geométrico. O sea que esta corrección que se hace a partir de este modelo, ¿sí? Lo que nos hace ver es que no tenemos que introducir de manera muy súper empírica, ¿cierto? Y muy ajustada a los datos que nos ha arrojado el CMB y demás, a entender la energía oscura, a entender esa constante cosmológica. Entonces, importante, hago aquí la advertencia. Si utilizamos este modelo, este que voy a utilizar yo, pues hay dos caminos, uno y otro. Uno sería utilizar el lambda, pero utilizar el lambda sería algo raro, sería algo paradójico, porque pues para qué vamos a utilizar el lambda si es que este modelo FR ya me está dando esa corrección del lambda, ¿cierto? Que no tendría en principio sentido. Pero he visto, sin embargo, por ahí algunos ajustes y algunos, bueno, no, algunos no, como uno o dos nomás artículos que hacen eso, pero como a modo de comparación, como a ver qué pasa, qué pasaría, como por curiosear. O sea, incluimos la constante cosmológica de carácter empírica, pero también incluimos el modelamiento geométrico que me da paso a esa explicación. Pero no es lo que yo más recomendaría. Sin embargo, de pronto mientras vamos avanzando jugamos ahí con esa constante a ver qué pasaría si la metemos ahí, pero luego la desaparecemos y la verdad no hay ningún lío. O sea, podemos aquí tomar de todas las ecuaciones en general que valgan cero o valga la constante cosmológica ya. Y el otro, pues el más razonable, pues es entonces tomar la constante cosmológica como cero. ¿Listo? Entonces, si tomamos la constante cosmológica como cero, pues ya tiene sentido todo este modelamiento que estamos haciendo, ¿no? Del caso FDR. Entonces, listo. Ya teniendo eso en mente, entonces, lo que nos depara a continuación es un momentico de volvernos cuando hicimos justamente esas ecuaciones de campo, porque la voy a necesitar. Entonces, me voy a ir un momentico al caso de todo lo que hicimos del caso de orden 2 del invariante, ¿no? Y las ecuaciones de campo que nos salían. Entonces, dejen un momentico por aquí revisar.
Listo. Y las ecuaciones que nos salían, de hecho, eran estas de aquí. ¿No? Eran estas de aquí. A ver, estoy revisando que todo esté bien. Sí, correcto. Estas de aquí. Entonces, esas son las ecuaciones de campo para el modelo de FDR. Entonces, voy a copiarlas un segundo. Y me las voy a llevar entonces para allí, para nuestro caso. Listo. Bueno, por aquí me hace falta la K, ¿no? No sé por qué no está la K ahí. La capa. Listo. Listo. Entonces, estas en este momento son nuestras ecuaciones de campo. Ahora, importante, nota número 2. Lo que vamos a hacer aquí es tomar esta constante alfa, listo, como una constante de acoplamiento. Así como por allá ustedes de pronto han escuchado que tal vez por allá en teoría cuántica de campos, cuando uno quiere cuantizar, ¿no? Una teoría, ¿sí? Entonces, si tenemos un campo y lo queremos cuantizar, pues necesitamos unas constantes de acoplamiento. Son las que me permiten hacer la cuantización. Por eso yo les comentaba también, entre otras cosas, que este caso este caso de segundo orden invariante me permitía a mí hacerme una aproximación o modelar un tipo prototipo, entre comillas, de cuantización de la energía por una constante de acoplamiento y más cositas por ahí. Pero la voy a dejar esa constante alfa, en este momento no me importa qué es, la vamos a dar como una constante, por eso voy a dejar todo muy genérico en esas ecuaciones de campo. Listo, voy a tomar alfa como una constante de acoplamiento y ya, una constante, ya, listo, fin de la historia. Ya cuando vayamos a aplicarlo de pronto, entonces si alcanzamos al modelo de inflación de Starobinsky, entonces Starobinsky sí ya tiene un valor para ese alfa. Starobinsky dice, vale, alfa es igual a esto porque pues, él lo estudió y le salió que aproximadamente pues, ese valor debería ser el de esa constante. Cuando lleguemos allá, analizamos ese caso. Aquí en este momento no me importa cuánto vale alfa, listo, simplemente es una constante y ya. Entonces, ya tenemos todo esto. A ver. Listo, y si yo quisiera antes pues añadir el término de lambda, que es lo que yo les decía como opcional, pero pues no sería lo más recomendable, porque pues, para eso estamos haciendo este caso, pues deberíamos incluirlo de alguna forma aquí, ¿no? Pero mientras tanto dejémoslo pues como para lo que es, ¿no? Para lo que estamos haciendo todo esto. Entonces dejémoslo así. Vale. Y pues estas serían las ecuaciones de campo aquí para este modelo y que a modo de comparación, pues las clásicas, coloco por aquí en un recuadrito chiquito, pues las ecuaciones de campo clásicas simplemente son G sub mu nu igual a kappa T sub mu nu, ¿no? Si se dan cuenta la gran diferencia de las ecuaciones clásicas, que me olvidan las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, estas de acá, y las nuevas ecuaciones de campo, que me vuelve el modelo FDR de orden 2. ¿Listo? Mm, listo. Y entonces, lo que voy a necesitar aquí es, a ver. Sí, recuperar, a ver, ¿dónde estás? Recuperar el modelo FLRW. Que si queremos ecuaciones de Friedman, necesitamos el modelo de Friedman, le mete Robertson y Walker. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a recuperar? Pues lo que voy a recuperar rápidamente son esas ecuaciones. Por lo menos necesito recuperar en estos momentos qué es lo que me importa a mí en todas estas ecuaciones de campo. Pues a ver, revisemos. Bueno, importante, ¿no? ¿Qué es G sub mu nu? Recuerden que el G sub mu nu es igual a simplemente R sub mu nu menos un medio de R, de G sub mu nu por R, ¿no? Eso es el tensor de Einstein, que hemos dicho nosotros. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta en las ecuaciones de campo, ¿qué es lo que necesitamos para lograr encontrar algo en estas ecuaciones de campo? Pues lo que necesitamos encontrar son los tensores de Ricci, el escalar de Ricci y el tensor métrico. Por aquí, ¿qué más aparece? El escalar de Ricci, tensor de Ricci, tensor métrico, escalar de Ricci, tensor métrico, escalar de Ricci y ya. O sea, se dan cuenta, lo que necesitamos aquí del modelo FDR es que nos devolvía para el escalar de Ricci, ¿listo? Que nos devolvía para el tensor de Ricci y que nos devolvía para
el tensor métrico. ¿Listo? Entonces me voy un momentico aquí rápidamente a ver si... ¿dónde es que está todo esto? Uy, Dios, esto está un 8 ya. A ver. Ah, no, este era el kit de supervivencia. Aquí no estaba. Creo que estaba aquí. Bueno, listo. Entonces por aquí hicimos todo el análisis, todo el jueguito ahí con esto. Ah, bueno, listo. Y por aquí entonces teníamos... Por aquí teníamos, fíjense que por aquí teníamos el tensor métrico en el universo de FLRW. ¿Listo? Que por aquí lo teníamos. Y pues posteriormente lo que hicimos fue calcular los símbolos de Christoffel o la conexión métrica, ¿cierto? Y eso me servía para finalmente después terminar encontrando lo que serían justamente el tensor de Ricci, ¿cierto? Que fíjense que tenía ya sus componentes, y aquí aparecía menos 3 veces, a doble punto, bla, bla, todas esas eran sus componentes. Y por último, pues ya teniendo el tensor de Ricci, pues podíamos entonces hacer la contracción y encontrar directamente el escalar de Ricci, que fíjense que me terminaba dando esto que está por acá abajito. Este es el escalar de Ricci para el modelo FLRW. O sea, ya tenemos todo montado, ya tenemos toda la herramienta lista. Lo que va a hacer es llevar eso allá, ¿listo? A nuestro documento para tenerlo ahí, palparlo y jugar a juguetear entonces con lo que podemos construir de ahí para adelante. Entonces, yo lo tengo ya por aquí anotado, entonces no voy a estar ahí devolviéndome, ya lo tengo por aquí anotado, entonces voy simplemente a reescribirlo. Entonces, comencemos por, ¿qué? Voy a comenzar por el tensor de Ricci. Entonces, ¿qué componentes tiene? Entonces, tiene componentes de la siguiente manera, tiene menos 3 veces a doble punto, que era el factor de escala, si lo recuerdan bien, sobre A. Por aquí teníamos en toda la diagonal, ¿no? Era donde aparecían estos términos. A por A doble punto más 2 veces A punto al cuadrado más 2 veces, y esta la voy a colocar como K, que es diferente a esta capa que están acá, ¿no? Recuerden que esta simplemente es la constante 8pi g sobre c a la 4, y esta K que aparece por acá del modelo de FLRW me indicaba el tipo de curvatura, si era esférica, hiperbólica o plana. ¿Listo? Sobre 1 menos K por R al cuadrado. Sí. Listo. Por aquí luego seguíamos entonces A por A doble punto más 2 veces A punto al cuadrado más 2 veces K, todo esto por R al cuadrado, listo, y por acá me aparecía entonces también A por A doble punto, más 2 veces A punto cuadrado, más 2 veces K, paréntesis, R cuadrado, seno al cuadrado de teta, ¿listo? Entonces estas eran nuestras componentes de el tensor de Ricci, el resto todos eran ceros, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 por aquí, 0. Listo, solamente teníamos componentes diagonales. Era un tensor diagonalizable. ¿Listo? Y por otro lado, entonces también escribo a qué era igual ese bendito escalar de Ricci, que nos daba en ese modelo. Pues era igual a menos 6 veces a doble punto sobre a más a punto al cuadrado sobre a al cuadrado más k sobre a al cuadrado. Deme un segundín, por favor. Listo, ya, perdón. Entonces no sé por qué carajo se me acabó de abrir Teams.
mágicamente. A ver. Tú te cierras y ya. Ahora sí. Listo. ¿Sí? Qué pena. Listo, vale. Qué pena. Listo, entonces ya tenemos entonces ya definido el escalar de Ricci y tensor de Ricci. Lo que me falta es el tensor métrico y ya. Entonces el tensor métrico, G sub 1 tiene la forma entonces, tiene esa forma 1, primera componente, menos A al cuadrado sobre 1 menos K por R al cuadrado. También teníamos por acá menos A al cuadrado por R al cuadrado. Y por acá teníamos menos A al cuadrado por R al cuadrado. Uy, no, al cuadrado de teta. ¿Listo? Y todo esto en nuestra matriz. Entonces por aquí 0, 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 0 y 0. ¿Listo? Entonces esta es nuestra componente. Hay que tener en cuenta que habíamos calculado este tensor métrico, por si acaso, con t igual a 1. O sea, la velocidad de la luz la vamos a tomar igual a 1, o sea, con unidades naturales, que uno lo llama, ¿no? Entonces con las unidades naturales ya tenemos pues este tensor métrico, que era el que nos devolvía toda la parte de las ecuaciones de Friedman, ¿no? Entonces, a ver, rectifico yo, ahí está todo perfecto, sí, ahí está todo bien. Ahí está todo perfecto. Ahí está todo lindo, todo bonito está ahí. Listo. Entonces, lo que posteriormente podemos hacer es entonces, ya teniendo, si ustedes recuerdan lo que habíamos encontrado para las ecuaciones de Friedman, lo que jugueteamos fue justamente con las ecuaciones de campo y lo que hacíamos era, por ejemplo, calcular qué pasaría si tomábamos el caso tiempo-tiempo de las ecuaciones de campo. O sea, ¿cómo así que caso tiempo-tiempo? Donde tomábamos, por ejemplo, los índices que mu y nu fueran iguales a 0. O sea, como tomábamos 0, 0, por tanto esto era 0, 0, 0, 0, y aquí 0, 0, y todo eso nos devolvía de alguna forma una primera ecuación tomando específicamente pues cuando valga 0, ¿listo? Entonces colócalos aquí las ecuaciones un momentico. Y lo que voy aquí a aplicar es entonces el caso, vamos a colocar cuando mu y nu sean iguales a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que claramente aquí todos estos pichitos van a cambiar.
Aquí tendríamos el caso G sub 0, 0, por aquí R sub 0, 0, por aquí este sería G sub 0, 0, R, aquí G sub 0, 0, R, este sería 0, este sería 0, y este sería 0, 0. Listo, vale. Entonces, en principio, pues, ¿qué es lo que podríamos aquí nosotros encontrar? Pues en principio lo que podemos calcular para ir en orden es primero calcular el tensor de Einstein, ¿no? El tensor de Einstein, de hecho, ya lo habíamos calculado nosotros, pues para cuando resolvimos Friedman. Pues el tensor de Einstein, en otras palabras, simplemente es hacer entonces el tensor de Ricci R sub 0, 0, la componente R sub 0, 0, 1 sobre R y G sub 0, 0. ¿Cierto? Y entonces como ya tenemos todo, pues lo que vamos a hacer es pues, hacer otra vez el trabajo largo. Sí, lo podemos hacer, ¿no? Y entonces... Y entonces lo que vamos de aquí sacar es que esto de acá, vamos a ver si lo logro encontrar otra vez de allí, pues que sería lo que tocaría hacer, pues no es nada del otro mundo, simplemente lo que tocaría hacer es coger esta componente, ¿cierto? Reemplazarla acá, luego menos un medio de R, pero R es esto que está aquí, ¿vale? Y luego multiplicarlo por la componente G sub 0, 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos ahí? Pues tendríamos entonces R sub 0, 0, que sería menos 3 veces A doble punto sobre A, sería este término de aquí, luego menos un medio, entonces menos un medio de quién, de R, pero R es este término que está por acá, pero fíjense que aquí tenemos un signo negativo, o sea que signo negativo con signo negativo me da signo positivo, y por acá entonces tendríamos 6 veces, y aquí entonces aparecería el A doble punto sobre A más el A punto al cuadrado sobre A al cuadrado más capa A al cuadrado, creo si no estoy mal. ¿Sí? Y multiplicando G, la componente G sub 0, 0, que en este caso daría 1, o sea que sería esto, ¿no? Entonces lo que nos damos cuenta aquí es que vale 6 dividido 2 daría 3, por tanto lo que nos damos cuenta aquí es que este término se me cancela con este primer término, ¿vale? Y donde entonces obtendríamos que simplemente lo que nos daría sería 3 veces la componente A punto al cuadrado sobre A al cuadrado más K sobre A al cuadrado. ¿Listo? Ese sería el tensor de Einstein, G sub 0, 0. Listo, ya que tenemos calculado este. Ahora hace falta calcular todo el resto. Pero bueno, no es difícil, ya realmente ya es todo muy mecánico. Entonces, por ejemplo, pues ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no calculamos? Fíjense que el tensor de Einstein tiene una similitud con este que aparece por acá, que no es el tensor de Einstein. Fíjense que el tensor de Einstein aquí tiene un medio, en cambio aquí tiene un cuarto. Casi es lo mismo. Pero podríamos calcularlo rápidamente. Entonces, para ese paréntesis que está ahí, entonces el paréntesis que dice R sub 0, 0 menos un cuarto de G sub 0, 0 por R, ¿cierto? Entonces lo que nos terminaría dando es que pues aquí ya no se van a cancelar como pasó ahorita, ¿cierto? Los términos. Entonces lo que nos quedaría aquí sería la siguiente manera, quedaría menos 3 veces A doble punto sobre A. Aquí aparecería más y aquí aparecería 6 cuartos, ¿cierto? Ya no 6 medios, sino 6 cuartos por este un cuarto que aparece por acá. Y el resto igual, entonces A doble punto sobre A más A punto cuadrado sobre A cuadrado más K sobre A al cuadrado, por 1, que sería la componente esta de acá, G sub 0, 0. Listo, o sea que podemos factorizar esto, simplificar, perdón, y podemos decir que entonces esto más bien lo podemos cambiar por 3 medios, ¿cierto? ¿Vale? O sea que tendríamos 3 medios allí. Y entonces lo que nos quedaría sería entonces menos 3 veces A doble punto sobre A más 3 medios de A doble punto sobre A más 3 medios de A punto al cuadrado sobre A al cuadrado más 3 medios de K sobre A al cuadrado. ¿Listo? Listo. Listo, o sea que ya calculamos a qué sería eso, ¿cierto? A qué sería igual eso. Pero a ver,
además de eso, además de este término que está aquí en este paréntesis que se parece al tensor de Einstein, si se dan cuenta lo está multiplicando el escalar de Ricci. Después, ya que tenemos la respuesta, pues ¿por qué no lo aplicamos de una vez, no? Multiplicamos por el escalar de Ricci ya que tenemos eso. Entonces, pues vale, coloco aquí un puntico, un puntico, un puntico. Entonces, ¿qué sería calcular R por R sub 00 menos un cuarto de G sub 00 R? O sea, este término que está por acá. ¿Listo? Pues nada, sería coger esto y pues multiplicarle el escalar de Ricci, ¿no? Entonces ya, es nada más. Entonces, por lo que se tendría ahí, ¿qué sería? Entonces, tendríamos menos 6 veces más a punto al cuadrado sobre a más al cuadrado. ¿Sí o qué? Listo. Y todo eso multiplicado por este término que está por acá. ¿Vale? Pero, entonces, a ver. Ah, por aquí también tenemos un 2, ¿no? Ah, bueno, listo, listo. Ven que este cosito está por aquí como raro. Me estaba como asustando yo. Listo, entonces por aquí tenemos un 2 también. Ah, pues multipliquémoslo y una vez ya tenemos toda esa expresión. Yo haciendo ahí todo paso por paso, pues me va a quedar también haciendo todo, ¿no? Entonces más bien multipliquemos aquí por este 2 que tenemos aquí antecitos, este 2 veces el escalar de Ricci, entonces vamos a multiplicar por ese 2 veces, pero quiero que se fijen entonces que multiplicar 2 veces por el escalar de Ricci, ya sea al escalar de Ricci o a este paréntesis, ¿cierto? Fíjense que lo del paréntesis, estoy aquí como es todo esto, y multiplicamos todo esto por un 2, ¿cierto? Pues entonces nos quedaría aquí 3 por 2 da 6, y fíjense que el resto de términos con este 2, este 2 y este 2 se nos cancelan, ¿listo? Más bien voy a dejarlo para el otro término, de tal forma que me quedaría entonces paréntesis 2 por 3, entonces me daría menos 6 veces a doble punto más 3 veces entonces solamente a doble punto sobre a y bueno, todo el resto, ¿no? Bueno. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos todo, allá tenemos todas las condiciones, ya tenemos todo ese término ahí preparado, listo. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Pues a ver, ¿qué podemos hacer ahí? Pues como que no hay mucho casi por hacer, ¿no? Tanto como juguetear con los numeritos y dejarlo ahí y ver ahorita qué nos da. Entonces, sí. Ah, bueno, y por aquí me estaba percatando que por aquí tenemos dos términos que se pueden terminar sumando, ¿no? Pues estos dos que pues, teníamos por aquí ya hace ratico. Fíjense que aquí tenemos menos 6 veces este término más 3 veces este término. Menos 6 veces esta manzana más 3 veces esta manzana, ¿no? Sería menos 3 veces esa manzana. Y si quieren multiplicamos de una vez este 6, lo introducimos, o más bien factorizamos, si les parece, más bien podríamos factorizar ese 6. Yo quiero ver es aquí una cosa, que yo voy a ver, yo qué fue lo que hice aquí, 36, 18, ok, sí, esto bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, menos 6 veces, eso que está ahí, lo mismo. Entonces aquí lo que yo les decía que era pues, restar estos dos, que sería entonces menos 3 veces a doble punto sobre a más 3 veces a puntos al cuadrado más 3 veces k sobre a al cuadrado. Entonces aquí si se dan cuenta podemos factorizar un 3, ¿cierto? De tal forma que entonces factorizando este 3 e inclusive factorizando el signo negativo, este signo negativo de este último paréntesis, pues lo que tendríamos es entonces que esto sería, a ver, sería 18, ya, 18, entonces este término, ¿listo? Que sería este primerito, y como factoriza el signo negativo del otro término, entonces aquí me quedaría positivo este,
casi que es igualito, ¿no? Se me quedaría negativo a punto al cuadrado sobre a al cuadrado. Y este otro me quedaría también negativo, ¿no? Pero vamos a aplicar algo así como que, ya. Esto se parecería de pronto que a una diferencia por ahí de cuadrados, ¿sí o no? Por ahí que uno podría decir como, podemos simplificarlo más. Veámoslo ahí mientras tanto. A ver, ¿qué horas son? ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? Siete 20. 7:20. Ah, listo, ya tenemos time. Listo. Listo, y ahora entonces lo que seguiría a continuación sería... Listo, bueno, lo que sigue a continuación sería entonces revisar qué haríamos con este término que está aquí, ¿no? Ya hicimos todo lo que estaba aquí en el tensor de Einstein y este de por aquí. Ya tenemos todo resuelto. Ahora nos falta revisar este que está acá. Vamos a mirar ese entonces. Va a copiar. Listo, y entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? A ver, bueno, por si acaso, recuerden que este cuadradito es el D'Alembertiano, ¿cierto? Y que tiene la estructura de la forma o se define como G supra, va a colocar aquí alfa beta, derivada covariante alfa, derivada covariante beta. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Pues vale, que lo que tenemos aquí entonces sería dos veces G sub 0,0 cuadrito, ¿cierto? Pero ojo, importante. Las ecuaciones aquí explícitamente cuando yo consideré que mu y nu fueran iguales a cero, se aplicaban a todos los índices que aparecían en las ecuaciones de campo con mu y nu. Pero ¿qué sucede con el cuadrito? Con el operador de Lambertiano. El de Lambertiano no tiene índices mu y nu. Recuerden que este o sea, los índices eran independientes a las ecuaciones de campo que aparecían explícitamente. Entonces, cuando yo coloco esto, pues entonces yo no puedo introducir aquí directamente, como, o sea, así como si se me diera la gana, simplemente el valor específico del Lambertiano donde todos estos fueran cero. No, aquí me toca colocarlo completamente. O sea, aquí yo lo que haría sería aplicar el Lambertiano, su definición, para cualquier par de índices. ¿Listo? Alfa y beta. Que no tiene nada que ver con los muy no que yo sí seleccioné que eran iguales de cero. ¿Listo? Es importante tener eso en cuenta. Y también se multiplicaría entonces por el escalar de Ricci. Que si quieren, déjenmelo entonces más bien. En vez de colocar todo lo que ya sabemos quería ir, entonces más bien ya se van a dar cuenta que es de hecho más fácil verlo por ahí, porque de hecho es que al final les doy el spoiler que todo este término se va a terminar cancelando. Entonces más bien déjenmelo colocarlo como R sub 00 y G sub 00. ¿Cómo así, Nicolás? Pues sí, uno recuerda que también entonces esto lo podemos definir como R sub 00 y G sub 00. ¿Listo? Bla, bla, bla. Listo. Y entonces lo que yo tendría aquí sería, bueno, ahí ya tengo entonces el escalar de Ricci. Y ahora entonces tendría que restarle menos la derivada covariante sub 0, derivada covariante sub 0. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces R sub 0, 0 y G supra 0, 0. Listo. Vale, listo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo acá yo? Entonces, pues, tendríamos que recordar que la derivada covariante de cualquier tensor métrico
es cero. O sea, es una constante a ojos de la derivada covariante. Por tanto, si es una constante, pues las puedo sacar a como yo quiera. ¿Listo? Y por otro lado, también recordar que sería el primer recorderis y el otro recorderis sería que recordar que la derivada covariante, coloco que yo aquí alfa, r, beta, gamma, la derivada covariante del tensor de Ricci va a terminar teniendo la forma, esto era parcial entonces alfa, r, beta, gamma, menos símbolo de Christoffel, esto era digamos sigma, beta, alfa, r, gamma, ¿qué? R sigma, gamma, y menos conexión métrica, delta, gamma, alfa, r, beta, delta. Bueno, o sea, si tú tenías entonces la derivada covariante de un tensor covariante, esta era la definición, ¿no? Bueno, esto lo coloco simplemente para tenerlo ahí en cuenta, pero igual recuerden que como el G sub 00 ya sabemos qué es, vale 1. ¿Vale 1 por qué? Pues porque aquí esto es lo que nos dice justamente el tensor métrico para el FLRW. Pues entonces aquí esto quedaría resumido más fácilmente en simplemente 2 veces esto. ¿Listo? Listo. Pero si nos vamos un momentico aquí rápidamente al tensor de Ricci, pues la componente R sub 00 es menos 3 veces A doble punto sobre A. Entonces, de tal forma que esto me quedaría entonces como alfa, beta, menos, ¿listo? Listo. Y entonces, entonces se ve que, vamos a ver qué era. A ver, yo reviso aquí esto. Sí, listo. Sí. Pues vamos a Era hacer. el factor de escala, ¿no? Dime, Nicolás. dime. A es el factor de escala, ¿cierto? Sí, A es el factor de escala. Ujú. Y solamente depende del tiempo. Ese depende solo del tiempo, ¿verdad? Correcto. Ujú. Entonces, eso justamente es lo que hay que escribir. A depende del tiempo, ¿no? O sea, es importante aquí notar que sí, pues prácticamente A, el factor de escala solamente depende del parámetro del tiempo. ¿M? Y como solamente depende del parámetro del tiempo, entonces con cualquier derivada covariante que yo ingresara aquí o acá, ¿cierto? Pues tendría que tener relación directamente con el tiempo, ¿cierto? Y no podría colocar aquí, digamos, un 0 y aquí un 1, porque si coloco un 0 y un 1, entonces aquí este tensor métrico debería ser 0 y 1. Y como el tensor métrico 0, 1 da 0, solamente los cruzados, perdón, los que son iguales dan algo, pues entonces, y como solamente depende del tiempo, pues tener, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Aplicar una derivada con respecto a un parámetro espacial a esto que depende del tiempo, pues me terminaría dando 0. Pues por obligación lo que pasa aquí es que como el factor de escala depende del tiempo y aquí tenemos segundas derivadas de ese factor de escala y el factor de escala y todo esto que está aquí adentro depende del tiempo, pues entonces lo que debe pasar aquí por obligación entonces es que las únicas derivadas covariantes que yo podría aplicar aquí pues serían justamente las 0, 0. Y por tanto, si aquí coloco 0, 0, aquí en el tensor métrico tendría a ser 0, 0.
¿vale? Y claro, y entonces aquí lo que nos damos cuenta es que como este de aquí es 1, ya sabemos que ese vale 1, pues terminamos obteniendo pues estos dos términos se terminan cancelando. ¿Listo? Y nos salimos de ese lío grandote. ¿Cuál lío grandote? Pues de saber qué daba eso si no se hubiera cancelado, ¿no? Nos salió una cosa súper grandísima. Entonces, a fin de cuentas, todo este término vale cero. ¿Listo? Y se nos simplifican más las ecuaciones de campo. O sea que ya podemos entonces condensar todo eso en las ecuaciones respectivas, pues acoplar toda esa información y ver qué entonces qué es lo que nos devuelve. Entonces voy a anotar ya todo el resultado final, que es lo que nos acabo de dar. Ah, bueno, y pues importante también de pronto notar acá que el parámetro T sub 00, recuerden que para el modelo de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, pues lo que teníamos era que esto me devolvía simplemente la densidad de energía, ¿no? O sea, el ρ. ¿No? Ten en cuenta aquí que el T sub 00 lo que me devolvía era ρ. Por tanto, entonces, coloco por aquí yo entonces las ecuaciones de campo serían, serían entonces, primero, tensor de Einstein G sub 00 que nos dio tres veces, entonces tres veces y a punto al cuadrado sobre a al cuadrado más k sobre a al cuadrado, por un lado. Listo, y por el otro nos dio más, entonces aquí ya tenemos todo lo de dos veces r, que es lo que está acá, ya todos sabemos que todo esto da cero, y aquí hay un alfa. Entonces voy a colocarlo simplemente como 18 veces alfa, ¿listo? Y si quieren lo dejo, ¿cómo lo coloco yo esto? Vamos a colocarlo, sí, vamos a colocarlo entonces como igual a, ¿qué? Igual entonces a capa por rho, ¿listo? Esa sería la primera ecuación de alguna forma que tendríamos nosotros y ya ver cómo lo vamos a simplificar y ahí ya podríamos entonces pues dejar algo más, pues más bonito, ¿no? Y ver entonces qué pasaría con esa primera ecuación de Friedman para este modelo de caso FR segundo orden, ¿no? Invariante. Bueno, entonces pues yo estaba pensando aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos de pronto, para simplificar este término, ¿les parecería si de pronto le dejamos como un término, una diferencia de cuadrados perfectos? ¿Será que sí está bien? Pues porque yo lo tengo aquí es de otro modo, pero pues si quieren lo dejamos así, por probar cosas, algo diferente. ¿Verdad? Es una capa, ¿no? Es un... Sí, ahí se puede hacer diferencia de cuadrados perfectos. Joder, no llega aquí. Listo. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí tendríamos, pues, a ver, ¿qué dice diferencia de cuadrados perfectos? Dice que A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado, ¿sí o no? Y aquí tendríamos que, pues, podemos decir que, podríamos aquí, digamos, decir que ese sería al cuadrado menos, por ejemplo, decir que todo este fuera un solo término. Pues sí, ¿no? Que esto quedaría como entonces, quedaría como A doble punto
aquí todo este término al cuadrado menos, y esto quedaría entonces como, entonces a punto al cuadrado sobre a al cuadrado más k al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Ahí está bien, me corrigen si está bien, por favor. Está bien. Sí, está bien, ¿cierto? Listo, listo, listo. Listo. Sí, eso más bien dejémoslo así. Y entonces, pues más bien déjenme eliminar toda esta partidita aquí abajito. Y todo esto quedaría por aquí abajo. Listo. Ahí te falta un ¿Te falta paréntesis bien, Jorge? o... No grandote, sí señor. Listo la razón. Este de aquí, ¿sí o no? Sí, sí, ese. Eso, listo, sí, para que no es que queda como raro ahí. Listo, a ver, bueno, ¿qué más podemos hacer? Estoy aquí haciendo cosas nuevas porque lo que tenía aquí escrito era otra cosa, pero bueno, está igual tiene todo el sentido del mundo y lo que me estoy dando cuenta es que por aquí también aparece este término, lo podemos operar con este 18 veces alfa de esto, ¿cierto? Vamos a factorizar también aún más, de hecho. Entonces venga, copio esto, copiar, digamos por aquí. A ver, ¿y cómo nos quería esto aún más simplificado? Entonces, a ver, nos quería como, pues a ver, aquí tendríamos 3 veces, voy a colocar paréntesis, más 18 alfa, y esto sería entonces a doble punto sobre a al cuadrado, y eso sería menos 18 veces alfa, y aquí paréntesis al cuadrado. Am, bueno, pero si valdría la pena, o lo dejamos como está. Ay, pues qué carajos, démoslo así ya. Démoslo así ya. Así esto está bonito. Listo, sí, ahí está ya. Ay, démoslo así ya. Listo, no molestemos ahí. Listo, entonces, esto quedaría aquí, esta nueva ecuación que nos apareció por acá. Entonces, tendría todo el sentido del mundo, ¿cierto? Para este caso f de r, pues llamarla ahora, ¿cierto? Una primera ecuación de Friedman. Para r más alfa r cuadrado. O sea que esas son nuestras ecuaciones de alguna forma de movimiento, ¿cierto? Que serían de las ecuaciones de campo y pues que van a predecir, dependiendo de las características que nosotros le coloquemos ahí, pues qué pasaría con el qué pasaría con los modelos cosmológicos que podemos proponer a partir de ello. ¿Listo? Otra forma de pronto tal vez como la podríamos dejar o estructurar es dejarla en términos, podemos colocarla en términos del parámetro de Hubble, que tanto estuvimos por ahí hablando, ¿no? Y es que el parámetro de Hubble, si ustedes lo recuerdan, de hecho tenía una forma bastante peculiar donde contemplaba la derivada del factor de escala, la derivada temporal del factor de escala sobre el factor de escala, y eso es lo que nosotros llamábamos el parámetro de Hubble. ¿Listo? Para más información, si de pronto se encuentran entonces una segunda derivada
del factor de escala sobre el factor de escala, pues a esto usualmente le suelen llamar entonces h punto, o sea, la derivada del parámetro de Hubble. ¿Listo? Y pues si se fijan, de hecho eso es lo que tenemos ahí. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues fíjense que podríamos entonces cambiar esa ecuación y dejarla en términos de la siguiente manera. Sería 3 veces, podríamos dejarla entonces como todo eso sale al cuadrado, sería h, bueno, voy a colocarlo h cuadrado y ya, h cuadrado más k sobre a al cuadrado, y esto más 18 veces alfa, y esto quedaría entonces, se quedaría como h, bueno, coloquémoslo, h punto al cuadrado, sería este primero al cuadrado, menos, y aquí tendríamos paréntesis, h cuadrado más k sobre a al cuadrado, y todo esto al cuadrado, y todo esto igual a caparro. ¿Listo? O sea que en términos del parámetro de Hubble, pues nuestras ecuaciones, nuestra primera ecuación de Friedman modificada quedaría de esta forma. ¿Listo? Ahí estaría. Entonces, tendríamos una forma de verla y la otra forma de verla sería esta de aquí, explícitamente. Listo, 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 listo. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? 7:43, listo. Alcanzamos a resolver la otra. Nicolás, ¿por qué el parámetro de Hubble derivado queda como a 2 puntos sobre A? Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? La derivada del parámetro de Hubble. O sea, el parámetro de Hubble es el primero, ¿no? Que, A puntos sobre A. Ujú. Y la segunda expresión, A 2 puntos sobre A, dice que es la derivada del anterior. Sí, correcto, pues así lo definen, de hecho, cuando hacen ese modelamiento en modelo lambda, bueno, los secuencias de Friedman lo colocan así el parámetro. Claro, uno pensaría, pero pues, ¿cómo así? Estoy derivando, pero eso sería una derivada de un cociente, ahí pasaría algo más. Pero no, así es como lo definen la verdad, o sea, ellos lo que hacen es definir directamente del parámetro de Hubble. Es que recuerda, si te acuerdas cuando definimos el parámetro de Hubble, lo definimos desde el punto de vista de la longitud de esa métrica, ¿no? ¿Cómo se llama? Del elemento de línea. Desde el elemento de línea, cuando calculábamos esa longitud, aparecía ese factor. Y lo que yo dije y lo que yo les dije fue en ese momento es, vale, eso lo vamos a considerar el parámetro de Hubble, que es lo que se considera en el modelo de ecuación de Friedman. Pero ellos consideran pues que el h punto debería ser justamente a doble punto sobre a. No debería ser, claro, la derivada que uno pensaría, pero pues así lo definen ellos. Así es como se trabaja la verdad. Está bien. Ok. Pero entonces la definición no es a partir de la... Del anterior, no. No. Un Ujú. poco extraño, ¿no? Sí, 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 un poco extraño, Como la es la... verdad. Sí, 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 no, yo estoy Ok, completamente de acuerdo contigo. Yo la primera vez también que lo vi, yo que, pero ¿cómo así? Pues es que es como si no deriva temporalmente, eso y no va de eso. Pero luego lo que leía yo en los artículos es que no, es que es definida así porque sales de otro lado. O sea, yo pensaba también eso, que salía de ahí mismo, pero no, yo lo definen es por otro lado. Entonces, esa velocidad del parámetro de Hubble sale realmente desde otro punto de vista, pero que sale con la misma relación del inverso del factor de escala. No sé por qué, la verdad, está como raro. Pero así lo define. Igual, si lo quieren dar arriba como está o abajo como está, pues estaría perfecto. Listo, entonces esta sería nuestra ecuación de qué. La pregunta sería, ¿y esa ecuación de qué sería? Bueno, pues esta ecuación, esta primera ecuación de Friedman, modificada, sería la ecuación de aceleración. Cuando estemos viendo, de hecho, FLRW, ¿se acuerdan que una era aceleración y la otra era conservación de la energía, ¿no? Esa sería la ecuación de aceleración. ¿Por qué? Pues porque con el simple hecho de observar que aquí aparece la segunda derivada del factor de escala, ¿sí o no? O sea, como que dice la aceleración. Entonces, pues lo que tenemos es que estas ecuaciones están representando una ecuación de tipo aceleración. ¿Listo? Que sería la primera ecuación de Friedman para ese caso. Listo. Y ahora para modelar el siguiente, que sería la otra ecuación,
Pues de hecho que nosotros ya hicimos el spoiler brevemente, de hecho ya lo habíamos calculado brevemente, pero pues vamos a ver, vamos a volverlo a calcular a ver qué pasa, que debería darnos lo mismo, ¿no? En principio. Pero la segunda ecuación de hecho va a ser esa estructura de campo de Klein-Gordon efectiva que ya habíamos calculado anteriormente. ¿Cómo así, Nicolás? Pues lo que vamos a hacer simplemente es coger esta ecuación, esta de aquí, y sacarle la traza. Y cuando le sacamos la traza, era justamente encontrar esa relación de tipo espacio-espacio, ¿cierto? O la segunda ecuación de Friedman. Y entonces cuando calculábamos esa traza nos salía la segunda ecuación de Friedman de las ecuaciones de campo clásicas. Pues calcular aquí la traza, pues entonces, ¿qué será? Pues para no volverlo a hacer, entonces lo que más bien sugiero es, vámonos un momento a lo que desarrollamos cuando terminábamos el caso de segundo orden. Aquí está, de hecho ahí llegué aquí directamente. Entonces aquí teníamos la ecuación para el caso de segundo orden, la ecuación de campo, ¿listo? Entonces, ¿qué era lo que pasaba acá? Que yo les decía, listo, la ecuación de acoplamiento salía calculando la traza, pero esa condición de acoplamiento era la misma que nos funcionaba ya en las ecuaciones clásicas para sacar la segunda ecuación de Friedman, ¿listo? Por tanto, lo que hicimos aquí al aplicar la traza, ¿cierto? Fue encontrar esta ecuación, esta, por el momento me interesa esta. Ya las otras especulaciones que hablamos ya son como temas ahí de qué pasaría si tomamos esto y lo otro y sería una relación de campo de Klein-Gordon, pero tiene la misma estructura. Por tanto, entonces eso ya lo habíamos calculado, entonces no lo voy a volver a hacer. Y entonces la segunda ecuación de Friedman sale de calcular la traza de las ecuaciones de campo. ¿Listo? ¿Y que cuál es? Es esta que está aquí. ¿Listo? Igual pueden hacer el ejercicio si pronto no lo recuerdan bien. Estaría bien también. Pero de dónde, bueno, aquí falta algo que no sé por qué allá cuando lo resolvimos no lo coloqué. Aquí me faltaría colocarle la capa, ¿no? No sé por qué no está, pero aquí iría la capa. ¿Listo? Entonces simplemente era aplicar el tensor métrico a toda esta ecuación, se contraían, se cancelaban términos y aparecía pues justamente esta última condición. ¿Listo? Que esto de aquí pues sería entonces lo que nosotros denominamos de alguna forma pues la segunda ecuación de Friedman, ¿no? Que esta sí está un poquito rara, ¿cierto? Y que tiene la estructura, decíamos nosotros, tiene la estructura de ecuación de campo Klein-Gordon efectiva. ¿Listo? Efectiva, ¿por qué? Porque estamos atacando un problema particular, ¿cuál? El de segundo orden de f de r. ¿Listo? Y pues nos aparece esta ecuación de tipo Klein-Gordon, pues que se va a hacer efectiva porque es un caso particular. ¿Listo? Entonces nos sale esta que sería la segunda ecuación de Friedman. Pero lo interesante y lo más llamativo es que podemos juguetear la mayoría de las cosas que vamos a inventarnos solamente utilizando la primera ecuación de Friedman, ¿vale? Ya que esta de pronto segunda es un poquito más extraña de trabajar, por lo que aquí estamos calculando son las trazas, ¿no? Las trazas, que igual podríamos juguetear obviamente con ella, pues ya tenemos el R, ya tenemos el R y la traza de T también ya la teníamos nosotros en cuando resolvimos FLRW, pues también podríamos juguetear con esta, pero en este caso pues me voy a enfocar simplemente en desarrollar en principio, o sea, juguetear en principio con la primera ecuación de Friedman en este caso para este modelamiento de FR, ¿listo? Pero son 7:50. Bueno, yo creería que podemos alcanzar a hacer por lo menos una. Sí, vamos a hacer un modelito ahí. Listo, entonces.
Bueno, aquí viene ya la locura, ¿no? Porque ya entonces ya tenemos todo el esquema anterior a lo que estudiamos de modelo cosmológico y si se dan cuenta que ya no estamos metiendo ninguna constante cosmológica ni nada, vamos a ver qué nos bota todo esto. Entonces, podemos utilizar entonces para esta primera ecuación de Friedman para f de r, segundo orden. Por ejemplo, para la primera ecuación, si se buscara, por ejemplo, un modelo cosmológico, no sé, a ver, que tuviera, por ejemplo, ¿qué podemos añadir aquí? Por ejemplo, con K, recuerden que K puede valer 0, -1 y 1, ¿cierto? Y también, ¿qué hacemos? No, pues ya sé, hagamos el caso más simple y el que pronto podría ser un... Sí, con el que vamos a arrancar facilito. Entonces, caso donde el tipo de curvatura va a ser plano, K igual a 0, o sea, vamos a denominarnos en un universo minkowskiano, además de que este K igual a 0 ya sabemos que es bastante útil para lo que se tiene hoy en día. Listo, y no sé, y pues ya, pues con K igual a 0 y ya, a ver qué pasa, a ver qué nos devuelve esto. Entonces con K igual a 0 y obviamente que contenga, pues, y que contenga ρ, una ρ total. Ustedes recuerdan por allá lo que nosotros definíamos en una ρ total, ¿cierto? Y que esa ρ, por ejemplo, contenía la densidad, en este caso, de radiación y la densidad de materia. ¿Listo? Y ojo, ya no estoy incluyendo la densidad de energía oscura, porque ese problemita ya lo estamos atacando con modelo FR. Solamente vamos a incluir estas dos. Listo. Entonces, de tal forma que ¿cómo nos quería pues la ecuación? Pues miremos a ver qué este modelo cosmológico nos reproduciría. Pues a ver, si tomamos k igual a 0, entonces fijémonos un segundo que este término de aquí se nos anularía, este término de aquí se nos anularía y nos queríamos pues con todo el resto. ¿Qué sería todo el resto? Entonces, ¿cómo nos quería esto? Pues a ver, quería cómo. Tres veces, siguiendo en términos del parámetro de Hubble, h cuadrado más 18 veces alfa, y esto quedaría como a doble punto sobre a al cuadrado menos, y esto sería entonces, ¿qué? Esto sería h al cuadrado sería entonces como h a la cuarta, ¿sí o no? Al parámetro de Hubble a la cuarta. Esto igual a, pues, kappa por rho. Listo. Bueno, ¿y qué podríamos hacer aquí? Pues a ver, pues lo que podríamos aquí, por ejemplo, podría ser, no sé, pues a ver, se me ocurre algo. Entonces lo que podríamos hacer aquí sería, bueno, primero separemos esto, sería 3 veces h cuadrado más 18 veces alfa. Pues encontrar una relación, por ejemplo, con el factor de escala de manera de aceleración. Sería kappa rho. Listo. Y entonces, pues por ejemplo, pues sí, puedo despegar, por ejemplo, de aquí entonces este factor, o sea que nos quedaría como 18 alfa a doble punto sobre a al cuadrado. Esto me quería entonces como kappa rho menos 3 veces h al cuadrado más 18 veces alfa h a la cuarta. Y aquí entonces podría mandar yo a dividir toda esta cosa y luego mandar la raíz, o sea que puedo esto más o menos que quede de la forma entonces como a doble punto sobre a, y esto quería algo así como que como raíz de 18 cancelaría a este lo volvería un, ¿qué? 6 por 3, 18, entonces este sería como algo así como, ay, ¿cómo coloco yo esto? Pues sí, 1 sobre 18 alfa, kappa rho, y aquí sería entonces menos, y aquí sería entonces como un sexto de alfa de h al cuadrado más h a la cuarta. Y fíjense, algo aquí interesante, algo aquí interesante en lo que estoy haciendo en este modelamiento.
Algo interesante aquí a pensar es lo siguiente, que todo esto que está dentro de la raíz, todo lo que está dentro de la raíz son constantes. ¿Cómo así que es constantes? Pues sí, si por ejemplo yo quisiera tomar el caso de manera observacional pues experimental en lo que se ha medido para el valor de la constante, de la constante de Hubble, ¿no? O sea, el parámetro de Hubble. Si yo lo tomo, recuerden que el caso específico, por ejemplo, cuando estamos tomando el caso específico de la constante de Hubble, pues aquí puedo colocar la constante de Hubble, constante de Hubble. Este parámetro sería la constante de acoplamiento, que sigue siendo una constante. Kappa sería una constante, ¿cierto? Y pues la densidad de energía, pues que podríamos decir que podríamos tomarla como cierto valor particular, ¿sí? Que contenga el universo, el fluido en este caso del universo. O sea que de alguna forma podríamos decir que todos esos parámetros dentro podrían ser de alguna forma factores constantes. Por lo que si, no sé, por ejemplo, llamamos a toda esta vaina, a toda esta raíz cuadrada, no sé, llamo la, no sé, delta. Entonces, si a todo esto lo llamamos delta, pues entonces el tipo de ecuación que me quedaría sería a doble punto, y eso me quedaría menos delta por a igual a cero. ¿Vale? Que es un tipo pues, de ecuación diferencial homogénea, ¿no? Con coeficientes constantes. Pues si tomamos todo lo que está dentro de esa raíz como una constante, ¿no? Entonces ahí podríamos resolverla pues ya por los métodos pues clásicos, o pues sí, ¿no? O inclusive, si no queremos dejarla así en esos términos y digamos construir de alguna forma, pues, por ejemplo, de alguna forma, el caso, si ustedes lo recuerdan, que podíamos definir a rho, a este rho total, ¿cómo coloco yo esto? Bueno, sí, a rho total como un parámetro que dependía del tiempo y que tenía la forma, si queríamos dejarlo en términos de las condiciones iniciales, por ejemplo, para la materia. Y aquí queda entonces el factor de escala inicial y aquí el factor de escala al cubo, más y aquí digamos el término de radiación, el aporte de radiación, que tenía esta forma, ¿no? A la cuarta. Y pues claramente si ya entonces entramos en vez de tomar a ρ como una constante y lo ingresamos con ese término, pues entonces obviamente esto ya sería una ecuación diferencial no lineal, ¿no? Y ahí tendríamos que mirar de pronto ya con métodos numéricos a hacer aproximaciones de este modelo. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Pues hacer un caso donde tuviéramos un universo completamente minkowskiano y pues donde contuviéramos materia y radiación, ¿sí o no? Y nos devolvería esa ecuación diferencial. Ahora pues vamos a, la vaina sería aquí entonces revisar qué pasaría si entonces pues esa cosa que estuviera ahí, pues pudiéramos resolverla, ¿no? Por métodos numéricos o por métodos de lo que uno pues propondría acá. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si, cuánto tiempo nos queda? Un minuto, uy, changos, listo, bueno, con este último cierto. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, caso, simplifiquemos aún más la cuestión ya que estamos aquí hablando de este modelo? Entonces, caso donde K sea igual a cero de nuevo, universo minkowskiano, pero donde además, entonces, por ejemplo, postulemos un universo vacío. Pues ya que estamos ahí, o sea, que ρ sea igual a cero. ¿Listo? O sea, que ni contenga materia, ni contenga radiación, ni contenga nada. Pues, ¿qué me podría devolver el modelo? Ah, Dios mío, ¿qué pasó? Me devolvería el modelo. Pues el modelo lo que me devolvería, pues mirándolo desde aquí directamente, pues que sería que a doble punto sobre a debe ser igual al raíz, y este primer término se me cancela, por tanto me quedaría algo así como h a la cuarta menos 1 sobre 6 alfa h al cuadrado. Y miren, y aquí viene una parte pero muy interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estuvimos analizando el caso de universo vacío. En el caso de FLRW normalito, por allá lo que nos aparecía es que de alguna forma pues el universo terminaba comportándose algo como así. No sé si lo recordarán. Terminaba comportándose así. Pues fíjense que aquí en este caso para un universo, para este modelo de FDR de segundo orden,
si colocamos las condiciones de un universo completamente vacío y también minkowskiano, pues fíjense que pasa algo súper rarísimo. Entonces, en principio es que aparecen unas ecuaciones, entonces digamos de la forma, y aquí sí podemos decir que podemos tomar todo esto como valores constantes. Aquí inclusive podríamos factorizar aquí un h cuadrado, con raíz saldría como h, y aquí adentro me queda un h cuadrado, y este se nos va, o sea que sería algo así como h, raíz cuadrada de h cuadrado, menos 1 sobre 6 alfa. Y ahora tendríamos que ver las condiciones para que este argumento dentro de la raíz tuviera que ser positivo, ¿no? O fuese positivo, que es lo que quisiéramos, para un modelo de físico real. O sea que se dan cuenta que uno empieza como a juguetear y analizar cositas que podrían pasar en esos tipos de universos. O sea que en este tipo de universo vacío, ¿evolucionaría aceleradamente? Pues sí, evolucionaría aceleradamente porque me está dando una ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Con coeficientes constantes, y lo tomáramos, por ejemplo, con la constante de Hubble. Entonces aquí yo les diría, oiga, esto da para una investigación, por ejemplo, en pensarse qué relación tendría que haber para que este término de aquí fuera positivo, ¿cierto? Y esto obviamente tuviera sentido alguno. O sea, que h cuadrado, por ejemplo, fuera, pues podemos decir que puede ser mayor o igual a 1 sobre 6 alfa, ya que tenemos una diferencia acá. O sea que si se dan cuenta aquí por obligación nuestro estudio súper superficial nos dicen que entonces de alguna forma que, bueno, inclusive podríamos hacerlo de la siguiente manera, podríamos invertirlo, decir 1 sobre h al cuadrado, y esto sería entonces 6 alfa, y podríamos mandar este 6 al otro lado y decir, oiga, este estudio investigativo me acabó de predecir que más o menos la constante de acoplamiento, fíjense que tendría que tener el orden más o menos del inverso de la constante cosmológica cuadrática. ¿Sí o no? De tal forma que si consideramos un universo vacío podría expandirse aceleradamente de esta manera como nos predice la ecuación. Y ahora habría que resolver la ecuación pues ya por los métodos ordinarios y ver qué es lo que nos predeciría para un universo que se expandiría, ¿no? Re loco, ¿no? Es re loco, re loco, re loco, re loco. Entonces pues aquí como que llevamos ahí como emprendiendo con este camino y pues bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, entonces yo creo que para la siguiente seguimos mirando, analizando unas cositas más de referente a este tema, a ver qué más cositas raras podrían salir de estos modelos, para este caso, y pues ver a ver qué más cosas raras nos predice estos modelos cosmológicos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece interesante? ¿Qué les parece como raro? Cambiar todo el esquema de la base principal de las ecuaciones de campo y ahora qué nos devuelve todo el modelo, toda la teoría, posibles universos, ¿no? ¿Qué tal? Sí, 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 sí les gusta, sí les ha gustado. Está muy bueno, muy, muy bueno. Sí, re loco, re loco, re loco, re loco. ¿Por qué no cambia? Ah, nada. No, no los veo, a ver. Y ya, aquí. Ahora sí. Sí, claro, eso, la verdad, referente a estos temas, sí he encontrado poca bibliografía, pocas referencias, digamos, como, pues claro, porque obviamente como pues los datos experimentales y todo arrojan para un modelo autoconsistente con lambda CM bajo ciertos parámetros, porque es que lambda CM no es que sea todo en lo absoluto, no tiene toda la perfección en sí misma, ¿no? Tiene muchos problemas también. Pero entonces estas correcciones de pronto y estos modelos pueden servir como un paso inicial de pronto para esas correcciones bien particulares de universos acelerados o tardíos o la inflación y todo eso. Entonces pues es súper loco, entonces de pronto hasta para investigación se puede hacer un montón. Entonces ahí les dejo como el chisme para ir mirando pronto más adelante a ver qué se puede hacer con referente a estos temas, ¿no? ¿Listo? Nicolás, una pregunta. Sí, El modelo que pusimos acá, que era el modelo FR igual R más alfa R cuadrado, ¿no? Y construimos una especie de polinomio una especie de polinomio de segundo grado con, con el parámetro, o sea, con R, ¿cierto? ajá. Y, y este, y bueno, y la idea era probar, pero como se ve como polinomio, yo me preguntaba qué pasaba con el término R a la cero. Y ese sería en el fondo la constante cosmológica, un R a la cero. Exactamente, sí, señor. Tal cual, Fabián. De hecho, no sé si lo recuerdan cuando estuvimos hablando cuando yo les propuse esta por primera vez el FR, que yo les dije que podía tener carácter polinómico. Usualmente para el R a la cero,
O sea, esa constante, de hecho, es una constante que acompaña al R a la 0. Esa constante está relacionada con la constante cosmológica, con lo que sería la constante cosmológica. Exactamente. O sea, que si tú quisieras tomar, digamos, el método, el modelo, pues digamos que te vuelva la constante cosmológica como una corrección, pues puedes tomarlo del modelo de FDR, que ya construimos todo esto, y tomarlo específicamente para una constante. O sea, digamos que en otras palabras lo que nosotros hacemos es decir, mira, en FDR lo que puede pasar es que tú puedes tener, por ejemplo, entonces, ¿quién lo coloco así? A sub 0 y aquí sería entonces, claro, R a la 0, A sub 1, R a la 1, más A sub 2, R a la 2, ¿cierto? Más bla, 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 bla. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que usualmente, de hecho, para este R a la 0, pues que de alguna forma me daría 1. Lo que tengo simplemente es A sub 0, aquí tengo esa sub 1 por R, más A sub 2 por R al cuadrado. Y entonces, claro, todas las constantes que acompañan aquí, que yo estoy llamando como A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y todas esas cosas, estos tienen justamente el carácter, pues digamos de alguna forma, de las características clásicas que me devuelve. Por ejemplo, este A sub 0, la constante en sí misma solita me devuelve esa corrección que hace lambda en las ecuaciones de campo. Esta A sub 1 siempre usualmente se suele colocar como 1. ¿Por qué? La verdad no sé responderles por qué, pero pues se suele colocar como 1 y que nos devuelve las ecuaciones de campo. O sea, es como una condición por obligación que se utiliza esta constante que acompaña la R para que tenga la aproximación o el límite, digámoslo, ¿cómo digo yo? Einsteiniano. O sea, que me vuelva las ecuaciones de campo de Einstein. Por eso por obligación este factor debe ser 1, como por decírselo así. ¿Listo? Ese factor A sub 2 que es el que me modela, digamos, modelos lo llaman a veces como modelos de qué? De quinta esencia. Y entonces como que cada una de las constantes que por ahí va acompañando este modelo FR tiene una característica como particular. ¿Listo? Entonces el que tú me preguntas específicamente, ese primerito que sería una constante ya, sin nada, sin ninguna R, pues, o sea, que sería 1, es justamente la que viene asociada a la constante cosmológica. Entonces esa corrección también aparece en FDR inclusive, pues, si uno quisiera utilizarlo. Eso sería... ¿Listo? ¿Listo? Súper, súper, gracias. Listo, Fabián. Listo. Entonces nos vemos el próximo fin de semana. Espero estén bien, que la pasen muy bien esta semana que comienza y que nos hablamos, ¿vale? Ahí yo les subo el video al Drive por si quieren repetirlo o algo. ¿Listo? Se cuidan, que estén muy bien. Bye. Chao, buenas noches. Chao, Fabián.